Bueno, después de lo que hemos hecho, podemos hacer un especial Cthulhu de My Die 2 si quieres. O si quieres, podemos volver otra vez al juego de Claro. cartas. ¿No? Porque hace bastante que no hablo del juego de cartas, ¿no? A pesar de ser otro podcast de Sí, la Arcamorros. verdad es que sí, que llevamos, bueno, a ver, hablamos de una carta o dos en el otro Bueno, capítulo. sí En que el sale alguna carta por anterior ahí. tampoco hablamos de juego, demasiado. Bueno, a ver, pero les ampliamos su horizonte, ¿no? Su mente Lovecraftiana, ¿no? Que eso siempre Sí, enriquece su experiencia jugando al Arcamarro, ¿no? Que no todo sí, eso es es. verdad. Claro, y aquí pues, No les todo es, ¿qué comentamos. carta es la más potente? El mejor Claro, investigador del mundo. claro, aquí Esto, plantamos eh, semilla para que luego jueguen. Hostia, es verdad, mira, y espero es que verdad, he luego lo aprendido lleven. cosas. Espero que luego, pues, cuando jueguen el esto, pues se hagan su personaje rollo un poco como el Cthulhu de Madai, ¿no? En plan, y juegan sus dos Mm. francesitas y tal, una niña loca, esas cosas, y que tengan una experiencia más enriquecedora y demás, ¿no? Pero bueno, podemos hablar de esos objetos guays, ¿no? Objetos, Venga. cartas objetos que, por ejemplo, que funcionen bien, ¿no? Como escopetas ahí recortadas y metralladoras Sí, ¿no? Al o final, ya lo hablamos el otro día, al final aquí lo has que venido a interesa. meterle a Catulo un disparo en toda la cara, ¿no? Sí, con una Y qué almohada. mejor que una escopeta. Especial almohadas, ¿no? Especial almohadas, va a disparar ahí en. Uy, Falta ha esa habido, carta. ha Uy, habido ¿qué aquí pasó? un apagón de luz. Me parece que las de Eh, presencia oscura. Bueno, vale. Igual, hablamos de otra los cosa más. rockabilly. Los Están los rockabilly, rockabilly ahí al los tanto. rockabilly del mal. Había que una Cuidado. interferencia chunga del mal. Pero no, pues hablamos de otra cosa, yo qué sé. Los libros, yo qué sé. Los Sí, vamos manuscritos a de algo saber. más Más inofensivo. cerca. Venga, vamos. Hola, Arkham Warriors. Voy a decir buenas noches porque, bueno, a ver, lo podéis ver cuando queráis, por la mañana, por el día, por la tarde, en el cine, en el teatro. Bueno, el cine, si la película es mala, pues mira, aprovecháis, ¿no? No escucháis Eso nuestras sí. seductoras voces, no vais a ver un truño de estos que os obligan a ver y podéis ver nuestras seductoras voces. Digo buenas noches porque de noche, ahí, ¿no? Cuando la noche se oculta, cuando los profundos ahí, cuando los ingenios rugen, cuando los sectarios aprovechan para hacer sus cositas, igual es el momento más adecuado, pero vosotros, libertad, aquí no obligamos ningún Total. horario, ¿no? Aquí buenas noches, Alex. ¿Qué Aquí tal, Josep? ¿Qué tal, Experters? el experto de cabecera. Buenas noches, expertos. Buenas noches, Arkham Warriors. Y hoy vamos a hablar, bueno, volvemos un poco al juego de cartas, ¿eh? Vamos a hacer el canónico, el programa canónico, porque en teoría esto es otro podcast sobre Arkham Horror. Ya vamos a dejarlo como otro podcast sobre Arkham Horror porque es como nos conoce por la calle. Me paran por la calle y dicen, oh, otro podcast sobre. No, esto es un nombre muy ¡Oh, me confuso, ¿eh? encanta! Pero esto Sí, es un sí, nombre sí. muy confuso. Pero Porque aclaraos ya. aclarado, porque la carta esta. Entonces, vamos a llamar a otro podcast sobre horror y le ponemos subtítulos molones, ¿no? Por ejemplo, el subtítulo molón de hoy creo que va a ser que si no tienes una buena arma a mano, dale un golpe con un libro, ¿no? Pues que hoy vamos a hablar de libros, ¿no? De los manuscritos, que nunca son pequeños, ¿eh? Nunca te dan una agendita pequeñita, ¿no? Edición de Siempre, bolsillo. No, no, siempre no. te dan ahí unos mamotretos ahí que están en la biblioteca, además, que a veces lo coges y se deshacen polvillo que te muere, ¿no? Y te intoxica ahí de esto, ¿no? Siempre hay Eso si no libros y. te... Si no se te come el alma, te vuelves loco o algo parecido. Claro, La no sé de. lectura en ningún ¿Mm? otro sitio creo que es tan peligrosa como aquí. Bueno, quizá en el mundo disco también hay alguna referencia, pero aquí, No, hostia, pero aquí los libros son muy importantes sí. en el tema. Aparte que todo viene de los libros, ja. Pero no, dentro de la ficción, ¿no? Dentro del Ujú. mundo de los Lovecraftianos, Arkham Horror, ¿qué nombre tiene esto? El nombre de los mitos, ¿no? Supongo los mitos, ¿no? Es el nombre en general. Los mitos de Cthulhu, ¿no? Los mitos, bueno, de Cthulhu, ¿no? Que tampoco son, bueno, no sé, ¿no? Mitos de Cthulhu, bueno, no sé. No sé. En fin, creo que es el nombre Bueno, oficial de esto realmente. ¿No? Los primigenios y sus colegas, sí. los mitos, yo diría que son los mitos, ¿no? Bueno, no Venga, sé. va, En vamos a fin, dejarlo así. vamos a por los libros, ¿no? Entonces, prepara una selección, ¿no? De los libros que salen en las cartas, ¿no? Que son curiosos, ¿no? Que a veces tienen sus efectos simpáticos.
y cosas relacionadas con los libros, ¿no? Que es probable, Ujú. porque avisamos que mejor irá a una segunda parte, ¿no? Que si con esto tenemos el tema para dos programas y esto que nos ahorramos de pensar. Porque, a ver, después de Exacto. estrujarnos aquí las mini, las cabezas ahí, buscando temas, sumergiéndonos toda la semana ahí documentándole, uff, y tú preguntándome, yo sé cómo le llamo, yo, muy bien, y tú, ahí, muy bien, vale, Y vale, aún no has vale. empezado. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Está a tope. Entonces, claro, después de esos sobreesfuerzos, esto mejor, si podemos coger un tema y tirarlo para dos, eso sí, sin dejaros como mínimo 10 minutos de programa, como mínimo eso lo tenéis, no hay problema. Entonces, vamos a hablar de libros, Sí. A ver, eso que compartimos nos ya, ahorramos. Eso que nos ahorramos, porque al claro, final acabamos el programa y, joder, que la semana que viene, ¿qué hablamos? Y tenemos esto, que estar ahí esto, pensando y esto que vamos a cuesta. compartir, esto que vamos a compartir ahora ya, en plan previa, si queréis adivinarlo, podéis darle pausa y escribirlo ahí delante en los comentarios. Yo creo que, aparte de que Innsmouth es mi ciudad favorita del tema del craftiano, yo creo que esta carta que viene es probablemente mi villano, mi rollo favorito, aparte del esto, ¿no? Es que este da mucho de sí, ¿no? Lo que viene ahora es un personajillo que da muchísimo, muchísimo, muchísimo de sí, y la mini de Cthulhu es una pasada. Pero en fin, vamos para allá. Ujú. ¡Catrachangas! Ahí está, vamos ya. El rey de amarillo. El rey Tan, tan, amarillo. tan, tan. ¿Por dónde quieres empezar? No, empieza tú, que es el... ¿Empiezo yo? Sí, A sí. ver, el rey de amarillo es un clásico que no, tampoco necesita demasiada presentación. Realmente no es el libro quizá más famoso, más conocido de los mitos de Cthulhu, pero sí es el primero de ellos, podríamos decir. De hecho, el Necronomicon, que sería el más famoso, la idea la pilló Lovecraft directamente de Chambers, que escribió la parte del Rey de Amarillo, el original, no el ficticio, por decirlo de alguna manera. Y es que hay dos versiones. Por un lado tenemos la obra de teatro, que es una obra anónima, maldita, y que apareció por primera vez en Francia, creo que fue en el 1895 o algo así. Y por el otro, un libro una recopilación de cuentos de terror que escribió Robert Chambers y que creo que salió en 1895 también. Creo que usó la misma fecha para ambas cosas. Mm, mm, ¿No? Sí, casualidad, sí. casualidad. Casualidad. Vete a saber. Realmente de la obra de teatro no se sabe mucho del origen. Al parecer el autor escribió la obra en 1889 tras haber consumido grandes dosis de drogas alucinógenas, lo normal, y justo después se suicidó. También, evidentemente, era previsible. Eh, no tardó demasiado en ser confiscada, que es lo que suele pasar con este tipo de libros, y luego destruida, en este caso por las fuerzas gubernamentales. Normalmente son la iglesia o son religiosos quien van persiguiendo los libros y los queman. En este caso fueron las autoridades, también porque la época era más posterior y ya no había Inquisición. El Rey de Amarillo en sí consta de dos partes. Por un lado, hay una primera parte, que es esta primera parte de este primer acto, que es en el que se gasta esta carta, que es realmente inofensiva, y en ella se advierte un poco de los riesgos de leer el resto de la obra. No la leas, no la leas, pero que no, en serio, no tires para adelante, no leas. Entonces ya, claro, ¿qué tienes que hacer? Leerla. La segunda parte, Claro. a ver, si te dicen no toques el botón rojo, ¿qué vas a hacer? Tocar el botón rojo. Es pura psicología inversa. La segunda parte, en este caso, es la que resulta realmente peligrosa. En ella se habla del Rey de Amarillo, de la ciudad de Carcosa y del lago Halley, entre otras cosas. Y su lectura provoca la demencia del incauto que haya osado intentar desentrañar sus secretos. Y es que en verdad la segunda parte del Rey de Amarillo no es otra cosa que un sutil conjuro camuflado como obra literaria y cuya finalidad al final es invocar a Astur. Es el nombre que no debes pronunciar, pero bueno, ya lo hemos dicho. Llamo La obra Artur. en sí, la obra en sí es una fantasía onírica que deja lo que es a los actores, a los lectores y espectadores sujetos a los sueños que les envía el propio Rey de Amarillo. En otras palabras, la primera parte es tan soporífera que hace que tengas alucinaciones con la segunda y acabes ya zumbado. Ya está. Decías tú que Astur era
Bueno, de tus favoritos, de tus No, villanos favoritos. todo el rollo en general del Rey Amarillo, de la obra de teatro Mm, que se representa o no representa. Aparte que ha habido muchas versiones, ¿no? A lo largo del cine y demás, ¿no? Por ejemplo, hasta John Carpenter hizo un especial de Maestro del Terror, mm, en el que había una película que se llama La Ciudad, ¿no? La final del mundo. Y todo el mundo que veía la película se mm. volvía loco, empezaba a Ah, arrancarse, sí. a volverse loco. Entonces, Es que también este se ha basado rollo. en muchos. Ha habido muchas adaptaciones. En True Detective, por Claro, ejemplo, la primera temporada también lo usaban. es muy inspirador, y a mí me parece un tema muy Mm, inspirador. Eso de que una obra trascienda lo escrito y que pueda provocar, simplemente escucharla o verla, que pueda provocar a algún mm. espectador, me parece una idea súper guay. Entonces, por eso me mola mucho. De No, hecho, no es lo que además. digo. En este caso, Eh, hasta al mismo Lovecraft, esta obra le inspiró para crear. Dice que en sueños se le apareció el Necronomicon después de haber leído El Rey de Amarillo. Lo soñó y dijo, oh, tengo que hacerlo. Y básicamente copió la idea y en aquella la época. adaptó. En la época. No, luego se hicieron amiguitos, entonces tampoco pasa nada, ¿no? Claro, claro, Son te colegas diferencias, no pero pasa bueno, nada. sí. Te coleguitas, Nada. no pasa nada. Aparte, dejando un poco de lado la ficción, lo que decía, El Rey Amarillo es también un libro de cuentos de terror sobrenatural Sí. que escribió Robert Chambers. Y entre sus cuentos hay uno en concreto que me llama bastante la atención, que es la de Moselle Dis, que es una historia básicamente de amor y viajes en el tiempo, por decirlo de manera resumida. No quiero entrar en muchos detalles en el cuento en sí, pero ya que estamos hablando un poco del Rey de Amarillo y bueno, de Is en este caso, me gustaría explicar un poco pues, la historia que se esconde detrás de la ciudad de Is y de su Bueno, llave. que tiene carta también. Tiene carta también. Yo no conocía la historia. Luego, si la lees, realmente tiene muchos parecidos con la historia de la Atlántida. Y es curioso porque aquí tienes pues la llave de Is y el subtítulo que dice algo como deja que ruja la tormenta o algo así. Creo que lo tradujeron. Es una carta muy, muy, muy potente que realmente, bueno, está casi baneada en muchos grupos porque es demasiado bestia. No oficialmente, pero sí la gente te mira mal si la usas. Yo no he llegado a jugarla, pero parece muy curiosa la historia que hay detrás. Y es que existe una leyenda bretona que cuenta que Is fue una ciudad mitológica construida en la costa de Bretaña. Esto es, la historia es real, ¿eh? No me la he inventado para el juego ni nada, en este caso. La mayoría de versiones de la leyenda sitúan la ciudad en la bahía de Dornanez, que está al norte de Francia, cerca del Canal de la Mancha. Y lo que decías, la historia que tiene es muy parecida a la historia de la Atlántida. Hay varias versiones de la leyenda, como en todo. Algunas están relacionadas con druidas, otras con la lucha contra el cristianismo, porque era un poco la época en la que estaban los romanos y había también bueno, esa reminiscencia pagana y pasaban al cristianismo. Y otras hablan del diablo y demás. Pero de acuerdo a la mayoría de versiones, Is fue construida por debajo del nivel del mar por un rey, que era el rey Gadolon, creo que se llamaba, a petición de su hija, que se llamaba Daud, que ella, pues mira, amaba el mar como quien ama otra cosa. A ella le encantaba el mar y vete tú a saber por qué, quería la ciudad y le insistió mucho a su padre que la quería, pues, que estuviera, pues eso, bajo el nivel del mar. Entonces, pues, para proteger Is de las inundaciones, construyeron un dique con unas gigantescas puertas de bronce y que se abrían para que los barcos puedan entrar cuando bajaba la marea. Y solo había una única llave para abrir esas puertas que la guardaba el rey, que representa que es esta llave. Joder, pues es pequeña, ¿eh? No sé, la Sí. guardaría, pero. Creo que la llevaba en el cuello, de hecho, dice la Hostia, leyenda. No sé cómo el, iba el, inclinado, pero el rey jorobado. Y te estaba preguntando todo el rato dónde se están apoyando esas velas, pero bueno, en fin, prosigue con sí, la verdad es que sí. un poco guitarrilla, ¿eh? Total. Un poco banjo. Sí. Sí, la verdad es que sí. Aquí bueno, Es se un han poco tomado como ciertas es un poco licencias. ¿cómo se llama esto? Como San Michel, ¿no? Esto de la marea que sube y baja. Sí, de hecho, lo he mirado Más, y tienes está- más tocando a la parte más del oeste, en la punta, ¿sabes? Un poco antes de llegar pues a Michel, está en la parte superior de Francia
ya más dentro del Canal de la Mancha, Sí, pues aquí estamos un poco antes de llegar a la punta que sube hacia... pero vamos, Pero ahí. Está ahí. De hecho, hay muchas leyendas por esa zona que hablan también. No sé si realmente hubo pues algún fenómeno que por supuesto. pasó con las mareas y demás en esa zona, en esa época, pero hay muchas leyendas que hablan del tema. Por En este caso en supuesto. concreto, pues eso, se dice que Is fue la más maravillosa, impresionante ciudad del mundo, pero rápidamente llegó a convertirse en la ciudad del pecado bajo la influencia de Dawud, de la hija del rey. Mm, Organizaba orgías y al llegar la noche se cubría, lo normal, se cubría el rostro con una máscara negra y se toma ya. llevaba a un amante a su cama prometiéndole pues amor eterno y vete a saber qué más. Pero al Hombre, alba, la máscara apretaba el cuello de sus amantes hasta asfixiarlos. toma ya. Una vez que el pobre infeliz caía muerto, la máscara se la volvía a poner y ordenaba a un jinete arrojar el cuerpo a un profundo acantilado llamado la Bahía de los Muertos, donde el agua rugía como el fuego, dicen, y era un poco su ofrenda al océano. La vida continuó así durante muchos años y la ciudad de Is, a pesar de sus excesos, prosperó gracias a las recompensas que hasta ella llegaban traídas por el océano como consecuencia un poco del pacto que había entre Daud y el mar. Hasta que un día llegó a la ciudad un extraño caballero, dicen de piel pálida y ojos bastante oscuros, Siempre que se viene a joder incorporó la un poco fiesta. al grupillo, sí, un poco, Siempre viene a se joder, ¿no? incorporó al grupillo de cortesanos que compartían las bacanales de Daud y terminó un poco por conquistarla y dejándola al final pues totalmente encandilada. Perdón, dice. Entonces, dice que esa noche empezó a rugir una tormenta y nada, se podían oír las olas golpeando contra la puerta del dique y las paredes de bronce. Todo el mundo estaba bastante agitado, pero bueno, decía, bueno, no pasa nada, mi padre tiene algo que callar, esto no cae, esto no se abre. Pero se dice que el extraño caballero este la incitó un poco a robarle la llave al rey mientras dormía y a continuación se la quitó y abrió las puertas. Con lo que en ese momento pues el mar irrumpió rugiendo en la ciudad mientras sus calles pues se sumían en el caos. Claro, imagínate, marea alta, la ciudad con todos los diques se abren, todo el agua entra a bandada ahí y empieza pues a arrasarlo todo. Entonces pues alertado por un sirviente el rey se despertó, corrió a las caballerizas, se montó en su caballo, empezó a huir. Y por el camino, pues nos explica muy bien cómo. Hay diferentes versiones de esto, que si el rey encontró a su hija mientras le quitaba las llaves y nada, se huyeron ambos en el caballo, que si fue ella quien abrió la puerta, que si fue el hombre, que hay diferentes versiones de esto como todo. Al final, bueno, en este caso en concreto, pues dice que por el camino se encontró a su hija y sin detenerse, pues la subió a la grupa del caballo y siguieron. Se pusieron a galopar en dirección a tierra firme, pero claro, tanta agua iba llegando, les iba alcanzando, hasta que el caballo ya no pudo mantener la carrera entre el peso de ambos jinetes y el agua, pues empezó a hacer que se fuera hundiendo. En ese momento, Daur resbaló de la grupa del caballo y se hundió en el agua con un alarido. Lo que decía, hay diferentes variantes también del final, que si el mar al final la reclamó a ella, que acabó sus días como una sirena, que si fue castigado por los dioses por sus actos. Muchas historias, muchas moralejas. Pero lo curioso es que cuentan que la denominación de París, la ciudad, vendría de par is con Y, igual que la ciudad de Is, que en bretón significa algo como igual que Is. Y hay un antiguo proverbio bretón que dice, desde que desapareció, nadie ha encontrado nada igual. Cuando París sea engullida por las olas, resurgirá la ciudad de Is. Wow. Me pareció súper curioso que hay una profecía de que en algún momento París se va a hundir bajo las olas y Is volverá a resurgir de debajo del mar. Y también mola, ¿no? Porque París, la ciudad golfa, ¿no? También tiene un momento de ciudad Sí, golfa, ¿no? a ver, De- realmente luego sí. ves que París dicen que vienen de Parisini, no sé qué, de la época romana Mm. pero no sé si realmente está relacionado con el nombre o no, según esta leyenda bretona sí, pero mola. Pero La mola, historia mola. no sé, pero Sí, mola, sí. mola. Y Y es eso muy que en curioso porque época no, que sí, sí, que París tiene la fama esta, ¿no? la Mundialmente, fama ¿no? también De zona así como De hecho, de giro dicen de eso, cascos. que
París en ese momento no existía, existió después, se hizo como una segunda Is. Por eso hay un poco la relación esta, igual que Is, en el Breton, porque surgió después de esta historia. De hecho, creo que hay una estatua del rey este en una ciudad cercana a Dornené, de la bahía esta de Dornené, porque es donde llegó después de que su hija cayera al mar. Y dicen que hay ahí la estatua, en honor a toda esta historia. Pero Mola, bueno, la historia está muy guay, la historia la leí, Esa es muy la chula. encontré así un poco de rebote, buscando un poco información sobre el rey de Está, amarillo, y dije, hostia, está muy guay. Este país me recuerda también, está ¿no? muy La guay. época de los vikingos, ¿no? Que bajaban hacia abajo, Mm. cogían Es el que hay río muchas y... historias por ahí. De hecho, hay una de ellas que dice que el rey este en realidad era, no sé si un vikingo, no sé qué, pero venía de Inglaterra, era rey de una parte del sur de Inglaterra, y después de tantas historias y de tantas batallas que habían hecho, al final su tripulación se cansó de él, se amotinó, lo dejaron ahí en la costa de Francia y se piraron. El tío hizo un poco el trato con el mar tuvo una hija con una bruja o algo así, una Madre sirena, mía. vete a saber qué, y de ahí nació la hija que causó todo este follón. Lo mejor es todas las versiones que hay, todas las variedades y Hay todo esto. miles, o sea, Hay yo unas también he una- mezclado un poco historias porque me cuadraba más, pero yo te digo, he visto como 7 u 8 historias lo y importante, cada la una llave. tenía detalles distintos. Lo Lo importante importante es en todas se mantiene la llave, la aunque mega hay llave. algunas que la llave dicen que es simbólica, no sé qué, del poder del padre. A mí me Madre gusta que mía. esté la historia en la llave Hombre, y que es curioso, el Let the Storm Rage también lo mantienen aquí. Supongo que lo encontrarían también buceando por la historia. De hecho, esta carta sale, si no recuerdo mal, salía en Carcosa. Sí, correcto. Entonces ya tiene un poco todo ese sentido. lo que esconde, ¿eh? Lo que esconde las Lo que cartitas de esconde. Arkham Horror, ¿eh? Sí, sí. Y esta no la conocía yo. Podéis aprobar la selectividad, ¿eh? Si con nosotros el Arkham Horror Hunter. Toma, ¿eh? Pues estas son preguntas selectivas. Lo que hicieron los vikingos es que me hacía gracia que subían el río y París era como una especie de ciudad fortificada, ¿no? Mitad del río, grande, pero no era tampoco. Me Sí, recuerda esto y fíjate, ¿eh? París aquí. Lovecraft, vikingos, París, ciudad, supongo Sodoma y Gomorra también, ¿no? Aquí mezclado. sí, sí, tal cual. O Mira, sea, es un poco. Es con una especie de adaptación. En realidad también la tiene llave mucho de esto la Atlántida, bueno, y de que hayan hecho una. este Sí. desafío a los dioses y demás que tenía Y y que hayan que hecho una carta tan acabaron. tocha, ¿no? Que esté que dice que esté vetada por los. Algún día habrá que hablar también de las cartas prohibidas, ¿no? Las cartas vetadas, Hay las una cartas realmente, mal solo, vistas, pero esta no está prohibida, pero está mal bueno, vista. pero lo inventamos No, sin falta, pero el concepto este, ¿no? De los guardianes del Arcamorro. Ya estás jugando ahí, viene un la señor a tu policía. casa y. Policía del Arcamorro. Tan, tan, tan. Tú no juegas Está, con tabú. está usando usted cartas proscritas que no debería Bueno, usar de usted. hecho, yo imagino que vosotros no lo usáis, pero hay las reglas de tabú, que hay ciertas cartas que están modificadas porque son muy potentes, porque la gente las usa demasiado, porque no, son muy poco potentes o demás. Entonces están modificadas oficialmente por los diseñadores para darles una segunda vida a otras cartas. Y Nadie esta es una de impedirá que ellas. use a Duke. Nadie impedirá que use a Duke. Con No, mis no, manos tranquilo. muertas me quitaréis a Duke, cabrones. Sí. Duke no, tranquilo. Está protegido. Está protegido. Bueno, nada. Bueno, Eso, la ahora historia de de más Is. libros, que este libro ya da mucho de sí. Este libro da 8 de sí. Vayamos al siguiente, que es el Prophecy Profana. Otro de que también bastante potente. De hecho, también está en esa lista de tabús, porque también se Eh, pasaron un eh, poco de la raya. Hay como varios libros en la misma biblioteca, puede ser. Varias cartas que los libros parece que estén en el mismo sitio o en un sitio parecido. ¿Soy yo o me lo Puede ser. parece? Bueno, este parece estar en el mar, en un barco, ¿no? Bueno, es que es el mismo ángulo incluso. Sí, No de sé, hecho sí. hay un sextante, se llama, el aparato este para... Sí, para los mares, el Mm. sextante este. Mm. Este caso, pues el Atlas de lo inconcebible, de lo incognoscible, perdón. Incognoscible, creo que lo tradujeron. En Inconocible, este ¿no? caso, pues, Desconocido. incognoscible. Sí, de Intendejable. lo... Sí, de que te Pero conste. es de lo no conocible, ¿no? Bueno, en fin, sí. Incognoscible, pues eso, ¿no? Inconocible. Vamos, en fin. Eso, sí. Alio. Nada, se cree que el origen de este Atlas se remonta a 1734 y contiene un total de 72 mapas e ilustraciones recopiladas por el capitán Harold Finder Colson
donde describe pues una serie de cavernas y túneles marinos que conectan diversos volcanes inactivos entre la zona del Pacífico e Islandia. Tú eres Julio Verne, ¿no? Más o menos, sí. Se imprimieron apenas unas 100 copias y solo se conservan unas pocas, principalmente en colecciones privadas, lo que suele pasar con este tipo de libros. De hecho, el Instituto Wilkins-Mayer para los estudios pacíficos en Santiago, que está en California, guarda lo que es la única copia que es pública. Sería algo así, ¿vale? Esta de aquí que se puede ver en el medio. En 1868, un destacado arqueólogo inglés llamado Sir William Winchester Wallace afirmó tener pruebas de que parte de los mapas procedía de la traducción de unas tallas encontradas en una serie de tablillas negras descubiertas en algún lugar de Indochina. De saber quién las descubrió ni por qué, no sé, eso no se cuenta. Eran 12 tablillas y de esas 12 tablillas originales se guardan en los archivos del Instituto Wilkins-Mayer, se guardaban allí hasta que en 1933 fueron robadas. No se sabe muy bien qué pasó con ellas, pero desaparecieron. Pero el instituto conserva aún facsímiles de los originales. Se dice también que las tablillas pues, contenían más información de la que Finder-Kellenson decidió publicar, pero a día de hoy pues, sigue siendo un misterio un poco qué era cuál es todo el contenido que tenían. Se pueden ver algunos de los mapas e ilustraciones que contenía. Esto creo que era un poco la ruta de los volcanes que conectaban pues, los diferentes puntos. Algunas ilustraciones de los viajes que fueron haciendo. Sí, mira, esto es totalmente Julio Verne inspiración total, ¿no? De hecho, supongo que se inspiró en esto. De aquí un poco, pues, una de las rutas de entrada. Bueno, Julio Verne, a ver si el sectario. Me extrañaría, ¿eh? Me alegra. De hecho, tiene toda la pinta. Todos los libros que tenía. Exacto. Grandes famosos sectarios Son alguna secta de estas, ¿no? Y sus primigenios favoritos. Sí, más o menos por la época, ¿no? Podría coincidir. Claro. Pues sí. Y nada, de este no tenemos mucho más datos, pero bueno, es todo lo que hay y también es bastante curioso. De hecho, costó encontrar bastante, pero bueno, está guay. Curioso, ¿eh? Que esta gente de Alcamora se inspira en cualquier cosa, ¿eh? Encuentra todo hasta de la fundación esta Wilkins-Mayer, los tíos ahí. Sí. Yo que hacer un reportaje in situ. ¿Dónde hay locaciones? Sí, realmente vamos a ver qué hay los cojones. Hay poca historia, ¿verdad? Que se muestre del Instituto Wilkins-Mayer. Es mundialmente conocido y es curioso que buscas y apenas encuentras nada. No hay nada. O del arqueólogo, del Sir, ¿cómo era? Sir Wallace Winchester, ¿no? No. Sir William Winchester Wallace, eso. Sir William Winchester. Madre mía. Triple. Sí, ¿eh? O sea, tuvo una vida realmente apasionante y si buscas información, de hecho podríamos hacer algún día algún especial del tema y es brutal todo lo que hay sobre él. Pero no se encuentra mucho ni es muy conocido, es curioso. Y nada, de aquí pasamos a otro, que este también es un caso bastante especial, tiene como 2 nombres. Según la traducción puedes encontrarlo como Anatomía de Gray o Anatomía de Grey. Hay un poco las dos variantes. Es un homenaje a la serie de folleteo de médicos. Sí, de hecho es eso. Se bajan 2 teorías respecto al origen de este libro. Por un lado existe la creencia de que se trata de un sutil homenaje a una serie de medicina y que Fantasy Flight pues tuvo un pequeño desliz con lo que es el nombre. Que tampoco sería la primera vez que meten una rata en el juego. Sí, de medicina y de... Sí. Ahora, si veis aquí, Grey's Anatomy, Anatomía de Grey. Es un poco... ahí jugaron un poco con este... Tiene la cara de sectario de Rantagot. Sí, ¿no? Sí, no tienen pinta de ser muy alegres aquí. Parecen... No. Pero en fin, la otra, la otra teoría... Exacto. La que tiene menos gracia, la que mejor no sé, de luego que cada uno juzgue cuál que cree que es la historia real, pero bueno, nosotros presentamos aquí las diferentes opciones y vosotros ya
votáis y escogéis la que más os llame la atención y la que creéis que realmente que es la real. Nosotros lo tenemos claro, no vamos a decir cuál es para no Claro. influenciaros, pero bueno, por la lío. Por otro lado, pues eso, se dice que en realidad se inspira en un antiguo manual de anatomía que fue publicado en 1858 en Reino Unido bajo el título Gray's Anatomy, Descriptive and Surgical, que luego se tradujo en español como Henry Gray, Anatomía del Cuerpo Humano. Esto hicieron como con las películas, tradujeron como les salió del níspero. El libro pues fue obra de dos jóvenes médicos ingleses que se llaman Henry Gray y Henry Carter, aunque luego Pero veréis que espérate, ¿Benny Carter? Carter, bueno, Carter no está. veremos qué pasó con Carter. Y nada, Gray era un profesor de anatomía en un hospital universitario de Londres y le propuso a su colega Henry Van Dyke Carter elaborar un libro de texto sobre anatomía que fuera barato y fuera fácil de comprender para los estudiantes de medicina. Algo así como anatomía para tontos. Aquí vamos a hacer un pequeño inciso, un pequeño inciso histórico, y es que antes de que se promulgara hubo una ley de anatomía en 1832 y los únicos cadáveres que podían usarse para fines anatómicos, al menos en el Reino Unido, eran los de los condenados a muerte y disección por los tribunales. O sea, el mismo tribunal te podía condenar a que te diseccionaran. Curioso, ¿sabes? Dejaban tu cuerpo, vale, te condeno a muerto y además te pueden diseccionar. Toma ya. Sí, no, me parece muy raro. Hostia, qué Pero mierda, bueno, no, hoy me va a doler mucho, ay, qué dolor. sí. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que no se conseguían suficientes cuerpos para las escuelas de medicina y anatomía. Básicamente porque en el siglo XIX solo unas 55 personas eran condenadas a la horca al año, Hostia, mientras que las escuelas necesitaban unos 500 cuerpos. joder. Así que los profesores, claro, es la época en la que el típico retrato de Rembrandt haciendo que había estos teatrillos de, ¿sabes? Sí, De disección. circulares, sí, Esos circulares redonditos. con el... Sí. Exacto, pues es la época esta. Entonces, claro, los profesores y estudiantes empezaron a recurrir a métodos alternativos. Pues básicamente recurrieron al robo de cadáveres y saqueo de tumbas para tener los cuerpos, de forma que fuese factible pues, estudiar órganos y tejidos. Hostia, estamos hablando de 500. O sea, digamos que igual ¿Mm? sustraían 450 cadáveres Tal cual, claro. y O estamos sea, hablando claro, de un momento que no era había un tanta negocio, población. Y 450 se notaban, ¿eh? Joder. era un momento también, es eso, que es que les salía rentable, o sea, era un negocio brutal. O sea, de hecho, porque robar cadáveres era un delito menor. Ah, mira. Después de toda la época religiosa, de que, hostia, los cadáveres, no sé, en esta época ya no. Claro, a Lo que ver, decía, era un delito menor porque era apenas punible con pequeñas multas y cárcel, pero en plan cárcel unos días, ¿sabes? O algo así. O sea, no. Total, que el negocio de la venta de cadáveres era lo suficientemente rentable y lucrativo como para poder asumir el riesgo de ser detenidos. Especialmente cuando las autoridades solían desentenderse. En plan, bueno, es un mal necesario. claro, ¿Sabes? Está tampoco. muerto, ¿qué más da? ¿Sabes? Ya no. Mientras Joder. no robe las joyas, o sea, si robaba las joyas, sí. Pero si dejaba las joyas, no Ah, pasaba nada. O pero sea, tú podías entonces, llevarte el cadáver y dejar las joyas. Entonces, pero que entonces que no la pasa robaban los nada. médicos, ¿no? La robaban los médicos, ¿no? Más bien lo decían los estudiantes o contrataban a alguien. Los Me médicos refiero, no se me solían manchar refiero, las me manos. refiero a las joyas, si habían joyas Ah, sí. dentro. Claro, unas vendidas y las han comprado los médicos. Alguien las robaba, vamos, alguien no las dejarían ahí tiradas. En fin, O la pues dejaban en la. yo me imagino llevándose señora. ¡No, que todavía no estoy muerta! ¡Calla! Como los Monty Dale, Python, dale, ¿no? dale fuerte. Sí, sí, de Como, hecho, claro. se buscan De- cadáveres. Es un tema muy recurrente, ¿eh? De hecho, en las historias de Lovecraft, esto lo podemos ver, podemos ver alusiones al robo de cadáveres en el caso de Charles Ward o en Heather West, en Reanimador. En estas dos Claro, historias, pues hay esta parte de están ambientadas un poco en esta época, entonces tienes de un poco ¿Cuántos de pequeños, o junto a juventud, vimos Reanimator y en ni nuestras más remotas imaginación relacionaríamos con Lovecraft y compañía? mm, pues sí. Cero pelotero. Y al final otra cosa también, fijaros que todas las leyendas O y sea, mitos y cosas, al final se trata copiado de la vida real. Si es que no se han inventado mm, nada, si es que son los desgraciados, ¿eh? De la tal cual, tal cual. creatividad.
Madre mía. Nada, que podemos ver un grapado de la época bueno, del robo de tumbas y tal. Hasta que en 1828, avanzamos un poco más, 2 irlandeses medio borrachos, bueno, fueron detenidos y condenados por asesinar a un total de 16 personas. Básicamente. Recién Como no despertado, ¿no? Dos irlandeses recién como, despertado. básicamente, ¿qué es? Como no encontraban suficientes cadáveres para vender, decidieron fabricárselos ellos mismos. Fue así tal cual. De hecho, esta escena me suena de haberla visto en algún lado. No sé si en alguna película o alguna serie. Esta escena yo la he visto. Y el tema es que pues eso, durante el juicio, ambos declararon que habían llevado a cabo los homicidios para ayudar al doctor Robert Knox, que era un famoso médico de la época, y que diseccionaba cadáveres en sus clases de anatomía. Claro, un escándalo brutal rodando todo este caso, porque claro, una persona de alta sociedad que ha contratado y estos han asesinado para que tenga los cadáveres y tal. O sea, fue un escándalo brutal. Y todo este rollo, todo este escándalo fue un poco el detonante para que en 1832 se promulgara la ley de anatomía y cesase por completo este negocio. Así pues, avanzamos a 1852 y entonces Gray y Carter pudieron diseccionar cuerpos que obtenían de asilos, prisiones, depósitos de cadáveres de hospitales, y ahí sí pudieron escribir e ilustrar su libro. Qué bonita historia, ¿eh? Aquí está descubriendo que... Toma ya, libro, mira, Sí, mira tal el cual. libro. El libro, no sé si es la primera edición, pero tiene ¿Dónde está 1859, creo Carter? que sí. Como el meme, ¿eh? Ahí ¿Dónde vamos. está Carter? Aquí está. No, Carter sí, en este sí que la pone aquí, pobrecico. Vale. Pero ahora veremos el porqué. Nada, entonces, lo que decíamos, mientras Gray tomaba notas, iba diseccionando y iba tomando notas, Carter iba haciendo ilustraciones. Pero claro, hablamos de unas ilustraciones totalmente detalladísimas, o sea, hasta el punto de un nivel de detalle que no se había visto hasta entonces. O sea, ahora ya se ha visto mucho este tipo de ilustraciones, sobre todo en libros de anatomía, dibujantes o lo que sea. Pero a este nivel, en esa época aún no se ve, era la primera vez que se veía algo así. De hecho, realmente nunca supieron que tenía entre manos el que se convertiría un poco en uno de los textos médicos más famosos de todos los tiempos y que cambió por completo el rumbo de la anatomía humana, y a día de hoy aún se mantiene como una influencia e inspiración para doctores y anatomistas, y ha salido, pues, tienes también referencias en número de series de, yo qué sé, desde House hasta Los Simpson. Bueno, Los Simpson sale de todo. En Necronomicon también salían Los Simpson al final. Todo, es un reflejo de todo. Pero realmente el libro te lo encuentras, si vas a mirar un poco dónde se ha podido ver, te sorprendería en la cantidad de sitios que ha habido referencias a este libro. Y nada, en su momento, pues lo que más llamó la atención, como decía, fueron de esta primera edición fueron las ilustraciones, que eran dibujos muy claros, detallados, y que todavía hoy pues impresionan por su realismo. Sobre todo tener en cuenta de dónde se iban sacando los modelos. Porque claro, imagínate, por un lado Carter, por el otro Gray, diseccionando al cadáver y dibujando aquí, en este caso, el sistema nervioso, lo que fuera, hasta este punto. Yo no sé cómo coño lo diseccionaron para poder llegar a ver todos estos detalles, pero bueno. Madre mía. Y la mezcla, ¿no? Eso Del era músculo, los huesos. sí, Yo creo que esto es era extraterrestre que te una encontrarán. masa, bueno, una carnicería realmente, ¿no? Esto es encontrarán extraterrestre y... No sé. Y lo dejan también fino. Yo creo que seguro que el negocio seguía bien. Porque... Podría ser, pero claro, ya no era tan lucrativo como antes, porque al final, ya. antes pues tenías que dar 55 cuerpos para todo Reino Unido, con no sé cuántas escuelas de medicina había en ese momento, más pues todo lo que se necesitara para otras cosas. Joder, es que 500. Claro, pero Es que ahí ya se 500. pudieran obtener, hemos dicho, al menos los asilos, cuando se morían de viejos, cuando... Hostias. Es muy tocho 500. Es que era una barbaridad, ¿eh? Madre mía. Claro. Claro, entonces, lo decía, pues realmente el libro lo que destacaba era más que por los textos, era por sus ilustraciones, y sin embargo, Gray se aseguró de que su trabajo tampoco quedara eclipsado por las dotes artísticas de Carter. Según dicen los historiadores, había una gran diferencia entre ellos. Está Gray el venía de líder, una familia rica y era ambicioso,
De hecho, las bibliografías lo describen como alguien frío y distante, que delegaba tareas importantes en colegas más jóvenes y luego pues los ignoraba o los menospreciaba. Precisamente hubo un incidente bastante turbio relacionado con Carter. Gray lo eligió para hacer unas ilustraciones de una disertación sobre un bazo o algo así, que luego ganaron un premio. Pero Gray publicó el trabajo sin acreditar la ayuda de Carter, llevándose todo el crédito. Ajá. Despiste, típico. Los dos de imprenta. Ay, perdona. Es que no me acordaba. Es que lo borraba con el Word sin querer. Sí. A ver, también el porqué de todo esto, de por qué Carter no se quejaba, es bastante sencillo de entender. Necesitaba dinero. Venía pues eso, de una familia pobre y era jodido ser un aspirante a médico sin dinero y sin recursos en el Londres de entonces. Bueno, el de ahora también, pero bueno, en ese momento, pues, peor aún. Es más, pues lo decíamos, volviendo un poco aquí, cuando Gray recibió la primera prueba de la portada, insistió en que la letra de su nombre fuera mucho más grande que la de Carter y al final el libro pues pasó a la posteridad como Anatomía de Gray, no Anatomía de Gray y Carter, precisamente por detalles así. Pues os fijáis, Henry Gray aquí a lo grande y en la portada más aún, y aquí ilustraciones de Carter. Con lupa. Si es que lo que pasa hoy en día, pues... Sin embargo, Karmezevich, como dicen, perdón, ahí no vamos a llegar. Y es que 3 años después de publicar el libro, de forma muy repentina, Carter murió. Carter no, perdón, Gray murió. Y los derechos de la publicación del libro pasaron a otras manos, pero evidentemente no a las de Carter. Ay. Entonces, luego se fueron diciendo nuevas ediciones, se fue reeditando y demás. De hecho, creo que van por la edición 40 o una barbaridad así. Claro, no parecerán nada. Los 1800. Se sigue usando, se ha ido ampliando, se ha ido corrigiendo y demás, pero claro, sigue siendo la misma edición. De originales, no queda nada. De Carter tampoco. Tal cual. No sé, ¿cómo vamos? Bien, yo creo que está bien, ¿no? Hemos hablado de 3 libros, ¿no? 3 libros como... Claro, tampoco quería hablar del típico, sí que tenía algo más. Bueno, dejaremos, ya veremos pero... si ese lo hacemos. El libro que todos estáis pensando, lo podéis poner en los comentarios si queréis, listos. El libro que estáis pensando, si dedicarle un especial o hacerlo la siguiente entrega. Claro, nos hemos dejado algunos, a propósito, porque claro, tampoco quería... Pero hay uno muy evidente. Eran 3 historias, hay uno muy evidente, que al final, ¿quién no conoce el Grimorio Prohibido por excelencia? Sí, ¿no? Sí. Ya lo hemos nombrado también, pero bueno, quizá no os equivoquéis y digáis, es este. Y te os diga, no es ese. Pero claro, nos hemos dejado sobre la mesa pues unos cuantos, bastantes, de realmente, pues si buscas, pues no nos han nombrado todos aún en el juego, de los que salían en relatos de Lovecraft y su círculo de amiguitos, ni de libros reales, que hay algunos más que también se muestran. Yo qué sé, desde el de Vermis Mysteries, pues Libro de las Sombras, ya hablamos el otro día de Fragmentos de Zeleno. Hay unos cuantos más aún que faltan. Entonces, solamente pues podemos hacer una segunda parte de esto. La segunda parte. Y yo, antes de que cerremos el chiringuito, me voy a ir otra vez del juego de cartas. Lo siento, chicos. Ay, adiós. Y voy a hablaros de que es la llamada, ¿cómo se llama? El rastro de Chulu, el rastro de Cthulhu, ¿vale? El rastro Cazadores de libros. Cazadores de libros. Claro, es que estamos hablando de libros, es que este libro va al pelo. Bueno, como ya sabéis algunos, Shadowlands, que es una editorial que saca muchas cosas de tema que nos mola. Un día tenemos que hacer un especial de rol, porque yo creo que mucha gente juega al juego de cartas que no juega nunca al rol, y que si jugara al rol, cogerían las cartas, las quemarían todas y se ponían a jugar con el rol. De hecho, perdón por el ruido, pero yo tengo aquí. Ahí va. Libro guardián. Porque vosotros, imaginaos lo que estáis jugando en las partidas de cartas, pero más libertad para hacer lo que queráis, y sin estar limitados a las de una carta. Sin combos, eso sí, sin combos. Bueno, pues este libro en concreto, Shadowland recuperó
Tenemos el mítico es la llamada de Cthulhu, ¿vale? Que es un sistema de cine y tal, y este es un sistema del rastro que es un poco más diferente, pero Que es esto lo habríamos otro, el que he mostrado yo, de hecho. y ya lo habríamos otro día, que es un... Luego hay 50.000, la verdad que hay 50.000 sistemas de este, pero este en concreto, todos los personajes están relacionados con los libros. Transcurre en Londres de los años 20 y aparte que Ujú. una cosa que Alex me podrá confirmar, me lo corroborará, es lo guay de los libros de, así como hoy somos el trasfondo de historias y leyendas, un montón de libros de estos, si no juegas al rol, si te los quieres leer simplemente por documentación, tiene un montón de material súper interesante sobre sitios. Y este te habla del Londres Mm. de la época y demás. Mira, por ejemplo, fijaos aquí una guía de como si fuera el facsimile, con Ay, mapas guay. y sitios destacables y demás. Entonces, este libro, todos los personajes, normalmente lleváis investigadores, ya sabéis, yo qué sé, desde un policía investigador, un exboxeador, un mafioso, un fabricante de alcohol, un millonario, ¿qué tal? Alguien que ha descubierto, un erudito, un visionario. En este, todos los personajes tienen que tener una profesión relacionada con los libros, ya sea cazadores de libros, libreros o lo que sea, porque va todo sobre la caza de libros, de manuscritos en el Ujú. Londres. Por ejemplo, yo qué sé, esas colecciones de abuelos que fallecen, ¿no? Y que luego usan los cuerpos para los libros del Gray y demás, pues, pues, ¿qué pasa con sus libros, no? Pues, cómo lo reflejan, ¿no? Entonces, está muy guay porque va sobre eso y aparte, lo que decía de la documentación, por ejemplo, te viene jerga de cómo eran las subastas, jerga de cazadores de libros, en plan, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, hay una jerga para un libro que es una segunda impresión, que es una falsificación, un libro que está hecho para que Qué añadas guay. tus notas. Está muy guay eso. Y entonces vienen aquí las subastas como en la época, vienen por aquí librerías y bibliotecas que habían por la época, y viene una serie de libros históricos de ocultismo que estaban por ahí disponibles en la época, ¿no? Por ejemplo, el Alraune de Hans-Heinz Ewers, que es un alemán, ¿no? Hizo una morbosa y parcialmente autobiográfica novela de ciencia ficción que trata de la creación de vida artificial, una mandrágora Alraune en alemán femenina que vive para degradar a los hombres. Parecen sugerirse conexiones con los Shoggoths y con Shun-Nigurat. Aunque Eber fue un temprano socio del partido nazi, sus libros están inventados en Alemania desde 1934. Pues un montón de libros aquí. Luego tomos de los mitos, como por ejemplo Ujú. el libro de Dician, de autores desconocidos, el libro de Jod, el libro de Aquadinger, el libro de los Gahan Fragmentos, el libro de Riley, bueno, en fin. El texto Ujú. de Riley de autores conocidos de cerca del 300 antes de Cristo chino. Por ejemplo, ¿vale? Pues me parece muy interesante para quien le guste el tema de los libros y de esto. Y aparte, todos los personajes tienen que montarse una librería entre ellos y esa es la base de Ah, operación de los personajes. Va a hacer guay. una campaña, ¿sabes? Basada en Mola. una librería. Está Hostia, bastante mola mucho chulo. la idea de mostrar la librería. De hecho, me recuerda un poco Mm. también tenías en el de Juego de Tronos, te montabas el castillo, tenías tu Sí, pues familia, exactamente igual. y Ese tenías es que el cuidar de rollo. tu castillo, iba creciendo en la influencia y Es demás. pasar, Pues ahí un es pasar poco. una campaña y que, por ejemplo, vayan viniendo Qué guay. clientes recurrentes, por ejemplo, te encargan, yo que sé, una Pero aventura, es pues todo el sistema de. Este es el libro, el core, por decirlo de alguna manera, ya es no, el. necesitas el O se libro del basa en el rastro, rastro, ¿no? El rastro, necesitas el vale. rastro, eso simplemente es Mm. la Ay, qué ambientación y la guay. bienaventuría y demás. Y luego yo encontré un par de cositas así, un picoteo de cosas variadas relacionadas con los libros, que no son de los Mm. libros, pero para pasar el despedido final de machambrado rápido, que además Alex no ha Molan visto, así estas cosas. que sí, sí. Va a ser una sorpresita para él también. Y veis su cara de esta mierda qué es. Pero no lo pillaré porque Alex se las sabe todas. Y empezamos con esto, ¿vale? La librería de Orne de Miskatonic. De Miskatonic. Esta carta te sonará, ¿no? Que, Mm. tiene, que es una biblioteca La de enorme, ¿no? Ernest, sí. Es un laberinto, ¿no? De libros y de. Y es que parece que siempre tiene el ángulo de la. Fíjate que siempre tiene el plano así. Es como Sí, siempre cierto. tiene un plano muy, muy parecido. Y digo, venga, va, ¿ves? Una librería. Ahí la segunda parte, ¿no? Aquí viene más información y demás. Tenemos la librería oculta, Mm. que me ha hecho gracia, ¿no? Es que ya la ves tú aquí. Vamos, aquí también hay unos libracos para tirar a la cabeza. Exacto. Está Que te da el también control. en Carcosa, de hecho, también. Sí. Tan, tan. La gran librería, ¿eh? Aquí ya nos pasamos a la era olvidada. Este A la escenario también es muy olvidada, guay. sí. Al final de la ronda, si hay cuatro tal, pues bueno, la gran librería. Va. El guardián de la gran librería, ¿no? El Keeper Gitian este, ¿no? Que si te Mm. pilla y tal, pues Los gitianos, sí. adquirir la habilidad de Hunter, que es a mí mi habilidad favorita de los monstruos. Es maravillosa. Sí. Me encanta A mí que me tengan gusta mucho Hunter. la de errante.
La de Hostia, Errante me gusta mucho. hostia. Las Es dos son súper guapas. temático. La de Pero Errante me pareció brutal en el escenario este del hotel, porque lo descubrí primero con una cliente del hotel, que pasa un asesinato y de golpe empieza a aparecer la gente, ¿sabes? Me pareció la típica cotilla que pasa algo y viene a mirar qué pasa. ¿Qué ha pasado? ya, Que te pires, tía, que han matado a alguien. Ya está. ya, pero Pues Hunter, me parece muy, venga, muy temático. ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Ay, es un poco Hunter Grande. El Nahab, la que firmó el libro negro. Claro, el libro negro es otro que también tenemos por Mm, ahí. Mm. el Black Brooks. El Black Brooks. Y míralo, es Virgil Virgil Grey, Grey. ¿Está escritor de relacionado? historias de misterias. Bueno, pero es un escritor es una compañía de estos, ¿no? Y es un escritor de historias de misterio, ¿no? Y de tal. Así que. No, no, me refería con la anatomía, ¿eh? No creo. Es un escritor de misterio, de. Fíjate Bueno, que quizá era un pariente como, lejano. como todos los escritores de la época, escribe con traje, ¿eh? Como Hombre, todo el mundo, o sea, claro, no van a escribir en pijama, ¿no? En evidentemente. casa. Y tiene un gatete negro, que no sé muy bien por la marca esta de Fantasy Sí. Grind. La Abigail, que es una bibliotecaria que te ayuda, que le puedes poner un libro. Mm, Aguántame este libro, que no me ocupe espacio a mí. Eso está, mm. es práctico. La De Abigail hecho, hablamos Farmer. de ella ya. Ujú. Pero bueno, ya viene aquí con los libros. Y cómo no, The Little Bookshop. Little Bookshop, la librería de la ciudad De Innsmouth. más guay, de Innsmouth, que es muy acogedora, fijaros lo acogedora que es, con todas las ventanas tapadas con Claro. maderos, ¿eh? Es súper acogedora, Innsmouth. Es una ciudad que cómoda, que siempre hacen las cartas, pero siempre hay un toque que cada vez que cambia la carta, es como un toque que da mal rollero, Sí, ¿no? son unos cabrones. Y aquí está la señora propietaria, que no Mm. parece muy tener cara de pescado, la No, creo verdad. que no. Creo que en este caso solo era sospechosa, pero no. Ya, Little, pero. de hecho, creo que no es nombre de los Hombre, pescados. no, no, no. Pero Creo, bueno, ¿eh? yo qué sé. Pero bueno, Quizá me se equivoco. salvan pocos. Pero bueno, ojo, Enemy. Enemy. Y la cazadora de libros. Mm. Una cazadora de libros. De Miskatón. Va Miskatón ahí. Aquí tenemos Poco a la señora también esta. ambientado en el libro, ¿no? De Shadowlands. Ujú. Mm. Sí, claro, por eso. El Wilton Green. Y luego tenemos a la señora esta, que es una Que vidente. faltaba. Y también es escritora. Que escribe también con. Pero encima del Con gato, máquina de parece, ¿no? escribir. Parece que está escribiendo encima del gato, ¿no? Lo ha estado con la máquina de escribir y Miss voy a escribir Marple. ahora. Este ojo mola, pero hay una cosa de perspectiva un poco Hunter Grande, ¿eh? Pero bueno, pero está guay Sí, sí, la no sé vidente. realmente qué es, ahora que lo dices. Es un Pues poco nada, raro. es como algo extraño, ¿no? No sé. Aquí cuando se Sí, una informa masa. Sí. y tal, y cual. Es una mujer que de velocidad poco, pero bueno, Sí, fíjate ojo. que hay como un ojo también detrás de Mm. ella, entre la luz y su cabeza, Sí, ¿no? sí, 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 sí. O O algo sea, no ahí. sé si es su visión, la forma de expresar que ve visiones y demás. Mm. No lo sé, no sé cuál, qué sé cuál. En fin, pues eso es nada, cuatro chorraditas así relacionadas Mm. con la lectura Guay. para que y No, ya me mola está, el pues libro. Está muy guay. está guay y pues eso, pues ya hemos acabado por hoy, yo creo bastante. 3 libros, Sí. 1 hora, ¿eh? 1 hora hablando de 3 libros. ¡Bravo! Y ya digo, Nada, y yo estaba preparándolo todo y digo, es que esto va a durar mucho, he tenido que recortar por todos lados, porque es que la historia de Ace me parecía muy guay y no me está muy parece que no guay, es muy conocida. está muy Y los guay. otros, pues también me parecen interesantes y no son las típicas historias que se cuentan de los tomos y grimorios No, de no, Lovecraft eso y sí, de alguno dirá esto para Tontes. mis partidas no me vale para nada. O vale para no ser, para ser una gente instruida, para poder Exacto. decir, estás jugando y Yo dices, cada día, cada ¿sabías capítulo, cada que? episodio que hacemos, aprendo más. Y eso Claro, me claro que parece sí. guay. Y Así eso se que reflejará en las partidas, ¿eh? En próximas quedadas dirás, ¿sabías que este libro en realidad quiere decir? Y media lo hora antes de escribió seguir. en 1858. Y ¿Qué te antes de calles? digo, Tira ya. Tíralo, tíralo. ¡mátalo, mátalo! ¡Está la escopeta! ¡Y la almohada y mátalo! ¡Mátalo! En fin, en fin, en fin. Tal cual. Pues nada, Un placer. Arcamorriers, Experters. Nos vemos en la siguiente, No lo he expertas, dicho, Warriors. pero es la octava entrega de este Es podcast. verdad, ni siquiera hemos ido al lío sin. O sea, 2 meses, 8 semanas seguidas dándole.
Cuando en Sí, principio hacer sí. un, "Va, a ver, venga, grabemos de vez en De cuando, tanto en tal, tanto. algo Sí, sí. cortito y demás". Ya. Ya, Es que te pones a hablar y al final son historias que son guays de contar. Entonces, a mí me mola. que ojo, que tenéis que tenéis el Discord. El Discord Tenéis el de Discord, otro correcto. Discord de Arkham Horror, ¿no? Que tenéis Exacto. que no he hecho mano, tenéis bueno, todo lo demás, y aquí debajo hay enlaces y todo. No sé Sí. si el Discord, pero habría que ponerlo, ¿no? Pero bueno, en fin, sé que hay de imitación, pero bueno, en fin, el Discord lo encontraréis vosotros que sois personas inteligentes. Y si no, preguntad los sitios en callejones. Otro Discord de Arkham Horror y lo encontráis. Hasta Hasta la otra. próxima. Suscríbete